Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la asignatura Máquinas Eléctricas 2, donde vamos a realizar una práctica de cargas balanceadas y desbalanceadas con conexión tipo estrella y tipo triángulo. ¿En qué vamos a realizar? Vamos a realizar en un módulo LabVol 8110-20. Vamos a utilizar una fuente de alimentación y cargas resistivas para proceder a realizar el primer circuito con conexión tipo estrella. Nosotros tenemos la línea 1, la línea 2 y la línea 3. En la línea 1 tenemos la primera carga resistiva, en la línea 2 tenemos la segunda carga resistiva y en la línea 3 tenemos la tercera carga resistiva, con un neutro que nos va a permitir balancear las cargas. Muy bien, primero debemos de proceder a verificar que esté el módulo desenergizado, es decir, que esté todo apagado, ¿estamos de acuerdo? Para poder realizar las conexiones. Muy bien, tenemos la línea 1, la línea 2 y la línea 3 que nos dan una alimentación de 120-208 voltios. Ahora, según el diagrama nosotros tenemos 1,4, que es una carga resistiva. Nosotros tenemos el terminal 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, tenemos la primera alimentación, que es decir, la línea 1, que va del 1 al 4, es decir, estaría aquí 1 y el 4 que estaría acá. Después tenemos 2, 5 y 3, 6. Tenemos acá el terminal 2, 3, 4, 5 y 6. Y como nos dice según el gráfico, vamos a cortocircuitar. Finalmente procedemos a cortocircuitar el terminal 3, terminal 4, 5 y 6. Y finalmente, como tenemos el neutro, que es el punto donde se encuentran las tres líneas, por lo tanto es la característica de un circuito en estrella, podemos ubicar el neutro, que está acá. Lo podemos ubicar en cualquiera de estos terminales, sea el 4, el 5 o el 6. ¿Qué permite esto? Permite balancear las cargas y que no varíen los voltajes. Muy bien, ya vemos que todo está listo, procedemos a energizar. Muy bien, verificamos los voltajes. Existe una variación debido a la caída de tensión. Tenemos el primer voltímetro, 124.4 voltios. En el de acá tenemos 117, 118. Acá tenemos 125. Muy bien, ahora, acá tenemos las cargas resistivas, que son las que permiten la variación de los voltajes. ¿Sí? Ahora, según nuestro diagrama, según nuestro informe, nosotros trabajamos con una alimentación de 120 a 208 voltios y una carga resistiva de 400 ohmios. Como no tenemos 400 ohmios, tenemos que realizar una conexión en paralelo, es decir, tendríamos que trabajar con 1200 ohmios y 600 ohmios, que nos da justo 400 ohmios, que es lo que nos pide el ejercicio. 400 ohmios, 400 ohmios. Por lo tanto, el voltaje que nos genera es de 124, 117 y 125. Existe una variación debido a la caída de tensión. Compañeros, buenas tardes. Prosiguiendo con la explicación y con la conexión, yo les voy a explicar cómo se hace una conexión en triángulo. Como por siguiente, vemos que la conexión en triángulo es así. Entonces, es una conexión en triángulo con carga resistiva, la cual le ponemos, este es el voltaje de línea 1, voltaje de línea 2, voltaje de línea 3. Le ponemos a la resistencia los terminales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, cada uno de los terminales en la resistencia va a ser el 1 y el 4, el 2 y el 5, el 3 y el 6. Después de esto vamos a utilizar el LabVol 8110-20, una fuente de alimentación
una carga resistiva. Vamos a utilizar un módulo LaVolt, una fuente de alimentación y una carga resistiva. Ya, primero tenemos que chequear que no esté conectado, que no esté energizado la fuente de alimentación a la carga resistiva para poder conectar mejor. Como por siguiente, procedemos a conectar la línea 1 con el pin 1, la línea 2 con el terminal 2 y la línea 3 con el terminal 3. Para poder saber que está en triángulo, se tiene que fijar bien en el diagrama que tenemos ya propuesto. Entonces, como vemos aquí, tenemos que puentear el 1 con el 6, el 4 con el 2 y el 3 con el 5. Vamos a puentear el 1 con el 6, estamos puenteando el 1 con el 6, el 2, con el 4 y el 3 con el 6. Conectar el 1 con el 6, el 2 con el 4 y el 3 con el 5. Como en este caso, en conexión es triángulo, no tenemos ningún punto neutro, entonces no se puede aterrizar. Ya, entonces como nos dice que trabajemos con 400 ohmios en carga resistiva, nosotros hicimos el paralelo de 120 y 600 ohmios, el cual nos da 4. Una vez conectado, hicimos el paralelo de 1200 y 600 ohmios, el cual nos da 400. Le subimos a las cargas resistivas y vemos que no marca nada. ¿Por qué? Porque no está prendida todavía la fuente de alimentación. Entonces procedemos a prender la fuente de alimentación. Una vez prendida la fuente de alimentación, vemos que los valores nos dan similares. Varían un poco por el tipo de instrumentos de medida que estamos utilizando. Con la explicación para poder medir la corriente que tiene cada una de las cargas resistivas, como sabemos, tenemos que conectar el amperímetro en serie. Procedemos a conectar en la línea 1 y el otro terminal a la carga resistiva número 1. Con esto vemos que nos sale 0.81. El siguiente también le conectamos a la línea 2 y conectamos a la carga resistiva número 2. Así hacemos la tercera, conectamos la carga número 3. Entonces, para hacer la carga número 3, le desconectamos aquí y le ponemos aquí. Tu diagrama. Conexión en triángulo. Buenas tardes, somos estudiantes de Ingeniería Electromecánica. El día de hoy estamos realizando una práctica para máquina. Hijo de puta.